Hola, ¿cómo están? Bueno, espero se encuentren bien, al igual que sus familias. Bueno, hoy vamos a empezar un nuevo tema en física que tiene mucho que ver con lo que veníamos viviendo de los circuitos eléctricos, las cargas eléctricas y todo lo que nos representó la ley de Ohm, ¿sí? Este nuevo tema hace referencia a la ley de Coulomb, ¿sí? ¿En qué se basa Coulomb justamente para formular y realizar sus investigaciones? Justamente en las cargas, ¿sí? Y para eso vamos a hacer un refresh de memoria, ¿sí? Habíamos estado viendo que existen dos tipos de cargas eléctricas, ¿sí? Las positivas y las negativas, ¿sí? Que cuando nos encontrábamos con carga de iguales signos, es decir, o las dos positivas o las dos negativas, esas cargas tendían justamente a repelerse entre ellas, o sea, a distanciarse, a separarse, ¿sí? Mientras que si nos encontrábamos con cargas de diferente signo, es decir, una positiva y una negativa o viceversa, esas cargas, ¿sí?, lo que hacían era justamente atraerse entre ellas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Esto no lo hacen por arte de magia, o sea, esta repulsión y esta atracción. Lo hacen justamente porque entre ellas se generan lo que se denominan las fuerzas de repulsión y las fuerzas de atracción. Justamente, como bien lo dijimos, las fuerzas de repulsión se crean justamente entre aquellas cargas que son de igual signo, es decir, las dos positivas o las dos negativas. Mientras que las fuerzas de atracción se generan justamente entre signos opuestos, es decir, entre cargas opuestas, ¿sí?, entre positivas y negativas. Ahora bien, para que se imaginen un poco cómo es esto, ¿sí? Esa fuerza que se genera de atracción entre esas cargas o de repulsión no es demasiado rebuscado, o sea, no es que esa fuerza va a seguir un camino ondulatorio para atraer a una carga de la otra, sino que lo va a hacer radicalmente, ¿sí?, o radialmente. ¿Qué quiere decir esto? De la manera más sencilla, ¿sí? No va a usar todo este camino así ondulado para atraerse. O sea, la fuerza que existe de atracción entre estas moléculas, ¿sí?, es radial, ¿sí?, directamente recta, o sea, que no va a ser este camino, sino que va a ser el más sencillo, el más lógico, ¿sí?, radial. En base a esto, ¿sí?, es que Coulomb formula justamente su teoría de acuerdo a las investigaciones que realiza. Él dice, ¿sí?, que la fuerza eléctrica que se genera entre dichas cargas es directamente proporcional a las cargas que están actuando entre sí, ¿sí? O sea, vamos a hacer así. Las cargas, devolvemos, ¿sí?, las vamos a llamar Q, me olvidé decirles, ¿sí? Vamos a llamar a esta, por ejemplo, Q1 y a esta Q2, ¿sí? Entonces, Coulomb lo que dice es que esas cargas que llamamos Q, Q1, Q2, ¿sí?, la fuerza eléctrica de atracción o de repulsión entre ellas va a ser directamente proporcional justamente a sus cargas, ¿sí? O sea, Q1 por Q2. E inversamente proporcional, sabemos que es cuando nos dicen, en lenguaje matemático, división, ¿sí? Directamente proporcional quiere decir multiplicación, para que entiendan lo que estoy escribiendo, ¿sí? La fuerza que se genera entre las cargas eléctricas es directamente proporcional, por eso puse multiplicación, a las cargas que están actuando en el sistema, ¿sí?, e inversamente proporcional a la distancia, vamos a hacerlo con otro color, a la distancia que separa a las mismas, ¿sí? Nosotros tengan en cuenta que
acá, por lo que estuvimos viendo, tenemos justamente dos cargas que están a X distancia, distan a una distancia determinada, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa con esto? ¿Sí? Lo que saca Coulomb, justamente, es una constante, ¿sí? Que él la denomina K. Esta constante quiere decir, justamente, que esa fuerza, esta constante, que se llama constante de Coulomb, lo vamos a poner así lo saben, constante de Coulomb, ¿qué hace? ¿O qué significa? ¿Sí? Esta constante lo que hace es, o mejor dicho, surge, ¿por qué? Porque las cargas, ¿sí? O sea, esta fuerza, vamos a hacerlo acá si no, no hago tanto lío de ir y venir, esta era Q1 y esta era Q2, ¿sí? Q1 tenía signo negativo, Q2 tenía signo positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estas cargas, ¿sí? La fuerza de atracción que se va a generar entre ellas, ¿sí? No siempre se da en el mismo medio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que esta atracción se puede dar en el aire, ¿sí? En el vacío, en un medio líquido, como por ejemplo en el agua, ¿sí? O en un medio más viscoso, como el aceite, ¿sí? O sea, que no siempre el medio donde se van a producir estas fuerzas eléctricas va a ser el mismo, ¿sí? Generalmente se da justamente con la influencia del aire, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo que todo circuito eléctrico, o también en la vida cotidiana, se dan justamente con la influencia del aire. Entonces, ¿qué pasa? Esta constante que crea Coulomb surge justamente para tener o prever, ¿sí?, el medio donde se esté realizando este tipo de fuerza eléctrica, ¿sí? Que surge justamente de una constante que existe eléctrica para cada uno de los medios, ¿sí? En el aire es muy superior con respecto al agua. O sea, tengan en cuenta que si en el aire, por ejemplo, esta fuerza eléctrica es de una unidad, ¿sí?, de una unidad relativa, ¿sí?, ¿qué pasa en el agua? Es 81 veces menor, ¿sí?, a esa unidad. O en el aceite es 25 veces menor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos en un medio que está aireado, en un medio cotidiano, justamente estas fuerzas, ¿sí?, son de gran magnitud, ¿sí?, tienen mucha potencia, ¿sí? Mientras que si nosotros ya estamos en otros medios, va a tender a bajar. En mayor, en menor proporción, pero tienden a bajar, ¿sí? Entonces, basándose en esas constantes que existen de energía disipada para cada uno de los medios, surge justamente esta constante de Coulomb, que es un número que es constante y es 9 por 10, ¿sí?, a la novena. Lo vamos a hacer acá. Lo voy a poner acá si lo ven bien, porque la fibra encima está media. 9 por 10 a la novena. ¿Y qué unidades va a tener? La unidad de fuerza, que venimos viendo desde el año pasado, que es el famoso Newton, por la unidad de distancia, justamente, que es el metro cuadrado, sobre la unidad de carga, que la unidad de carga es Coulomb al cuadrado. Esta que tienen acá es la constante, ¿sí?, de Coulomb, que es la que influye justamente en la fórmula citada por él, ¿sí?
Esta constante, recuerden que es un número que es 9 por 10 a la novena newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y se dio o se sacó justamente teniendo en cuenta la cantidad de energía disipada que se puede llegar a manifestar o a generar en los diferentes medios, ¿sí? Generalmente en el aire, pero se tiene en cuenta esto, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que hacer cálculos auxiliares si no estamos en otro medio que no sea el aire, ¿sí? Entonces, la fórmula general justamente de la ley de Coulomb es esta: fuerza es igual a constante por, ¿sí?, la multiplicación de las cargas sobre la distancia que existe entre ellas al cuadrado, ¿sí? Tengamos en cuenta lo siguiente, ¿sí?, que estas cargas, ¿sí?, van a generar, al ser iguales, habíamos dicho que si eran de igual, las cargas eran de igual signo, se repelen, si son de diferentes signos, se atraen. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí?, nosotros podemos ya tener indicios de cómo va a ser esa fuerza, ¿sí?, que se va a generar. Por ejemplo, si yo tengo, como tenía en el primer caso, ¿sí?, que teníamos acá, no sé si se, dos cargas de igual signo, o sea, signo positivo. O sea, si yo tengo las dos cargas de signo positivo y tengo dos cargas de signo negativo, esto es más que nada como los cálculos matemáticos. Más por más me da entonces más, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fuerza eléctrica que se va a generar cuando hay cargas de signo positivo realizando un distanciamiento, una repulsión, ¿sí?, va a ser justamente una carga, una fuerza, perdón, positiva. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos cargas de signo negativo? Menos por menos, ¿qué me sigue dando? Más, ¿sí? Entonces, la fuerza que se va a generar, es de signo positivo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo fuerzas de signos opuestos? ¿Sí? Menos y más, ¿sí? Más por menos o menos por más, ¿qué me da? Menos. Entonces, la fuerza que se va a generar va a tener un signo negativo, ¿sí? Tengamos en cuenta esto, que nosotros ya, por el hecho de saber el signo de las cargas que están interactuando en un sistema de fuerza, en un sistema de fuerzas eléctricas, ¿sí?, nosotros ya podemos tener indicios de cómo va a ser esa fuerza, si esa fuerza va a actuar justamente con signo positivo o con signo negativo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, así lo tienen en la carpeta, ¿sí? Hagamos de cuenta que nosotros tenemos, ¿sí?, una carga que la vamos a llamar Q1 de 2 coulomb, ¿sí?, una carga con signo negativo, ¿sí?, una carga que la vamos a llamar 2, que es de 4 coulomb, ¿sí?, con signo positivo. La distancia, vamos a hacer de cuenta que acá está Q1 y acá está Q2. La distancia a la que se encuentran una de la otra es de 3 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que sacar? Me pide que saque justamente la fuerza, que en este caso, ¿qué fuerza va a ser? Va a ser una fuerza justamente de atracción, porque es de signos opuestos, ¿sí? Q1 tenía signo negativo, Q2 tiene signo positivo. Entonces, me pide que establezca la fuerza de atracción que se va a producir entre estas dos cargas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la fórmula de Coulomb, sabemos que la fuerza, en este caso sabemos que va a ser de atracción, y qué signo va a tener.
si es uno negativo y uno positivo, va a ser justamente negativo, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto acá. La fuerza de atracción va a generar un signo negativo. Ahora les voy a explicar cómo se ve esto reflejado acá en el sistema, ¿sí? Bueno, volvemos a la fórmula. Fuerza de atracción es igual a la constante de Coulomb por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces sabemos que la fuerza de atracción va a ser igual a la constante de Coulomb, que era 9 por 10 a la novena newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿sí? Ahora, todo esto por Q1. Q1 era 2 Coulomb, ¿sí? Por Q2, que era 4 Coulomb. Todo esto sobre la distancia al cuadrado, es decir, 3 metros todo al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces podemos resolver. La fuerza de atracción que se va a generar va a ser de 9 por 10 a la novena newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por 2 por 4, 8 Coulomb cuadrado sobre 3 al cuadrado me da 9 metros cuadrados. Fíjense en que acá, para eso es que la constante tiene todas estas justamente unidades de magnitud. Coulomb cuadrado con Coulomb cuadrado se simplifica y metro cuadrado con metro cuadrado se simplifica. Es decir, que la fuerza de atracción que van a tener estas dos cargas de diferentes signos va a ser de 9 por 10 a la novena newton por 8 novenos, ¿sí? Ahora, bien, ¿está bien que una fuerza me dé en newton? Sí, ¿se acuerdan que lo que habíamos visto el año pasado? La fuerza justamente tenía una unidad de Newton y había sido descubierta por Isaac Newton, por eso llevaba esta unidad, ¿sí? ¿Se acuerdan del famoso masa por gravedad, masa por aceleración, ¿sí? Que nos daba el Newton? Entonces está bien que esa famosa fuerza de atracción me quede determinada en Newton. Ahora bien, ¿cómo hacen esto? Porque esto es notación científica, ¿sí? Y esperen que me voy un poco de lo que sería el resultado de la fórmula. Si ustedes quedaba esto así, vamos a volver acá. 9 por 10 a la 9, ¿sí? Esto en la calculadora científica ustedes pueden poner 9, el signo por, hay un signo que si ustedes lo ven es así como un piquito hacia arriba que quiere decir ala, ¿sí? Entonces, esto quiere decir ala. Entonces, ustedes en la calculadora van a cargar 9 por 10, ¿sí? Van a apretar ese piquito, ala, y van a volver a apretar el 9. 9, tecla por, cargan el 10, piquito, que quiere decir ala, novena, ¿sí? Esto aprietan el igual y van a ver que en su calculadora va a quedar esto así, ¿sí? 9 por 10 a la novena. Y eso justamente hacen lo que decíamos acá, que era la multiplicación por 8 novenos, ¿sí? O el resultado de 8 dividido 9, ¿sí? Otra forma de cargar a este 9 por 10 a la novena, ¿sí? En la calculadora es poniendo esto, 9, shift, la tecla que es shift, por, y directamente el 9. Shift por quiere decir por 10, ya, ¿sí? Si ustedes lo ven, ustedes acá no van a tener que apretar igual nada, ya directamente les va a quedar esto expresado así, 9 a la novena, ¿sí? Para que lo entiendan en la calculadora, o sea, de esta manera o de esta otra manera están bien. Y justamente ustedes van a sacar un número, ¿sí?
de multiplicarlo. Volvemos a esto. ¿Sí? Les va a generar el resultado. 9 por 10 a la novena por 8 novenos. ¿Sí? Ahora voy a hacer la cuenta. Entonces hacemos 9x por 9 9 por 10 a la novena Bueno, no me estaría enganchando la calculadora, chicos. Bueno, me parece que está quedando sin batería. Bueno, resuelvan esto en casa, les va a dar un número, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta, esto no me había pasado nunca, bueno, ahora la vamos a ver qué le pasa. Vamos a hacer de cuenta que les da, no sé, por decir algo, 6 por 10 a la 3 newton, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Ven que nos da un número que supuestamente es positivo, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué habíamos descifrado antes? O que habíamos descifrado, no, mejor dicho, que habíamos previsto antes, que la fuerza de esa atracción iba a ser negativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? No es que nos va a tener que dar un número negativo, a eso me refiero yo, por eso lo quería terminar de hacer y bueno, me falló la calculadora. ¿Qué quiere decir esto? Que esa fuerza de atracción, ¿sí? Por más que me dé un número positivo, se va a dirigir hacia el lado de quién? De los negativos. Es decir, que esa fuerza se va a dirigir en sentido de derecha a izquierda. Es decir, que ¿quién va a ser la carga que va a atraer a la otra? Y justamente Q1 es la que va a atraer a Q2, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy poniendo justamente, o me están diciendo, que esa fuerza de atracción va a ir en sentido contrario. Sentido contrario quiere decir en sentido negativo, es decir que justamente esta carga Q1 va a ser la que atraiga a esta carga Q2, ¿sí? Bueno, espero que lo hayan entendido. No es difícil, es muy sencillo. Les voy a dejar una serie de ejercicios para que hagan. Ustedes ya saben que me mandan mensajes, evacuamos todas las inquietudes que puedan generarse, pero bueno, espero que lo hayan entendido, más allá del fallo de la calculadora. Y bueno, nada, les dejo las actividades, tomen nota, ¿sí? Tomen apunte, hagan un tipo de resumen del tema para copiarlo en la carpeta, así les queda ahí ya plasmada la explicación de Coulomb. Si más bien fue a través de un video, bueno, nada, lo tienen ustedes ahí en su carpeta, lo pueden justamente ir y mirarlo justamente cuantas veces quieran mientras van haciendo los ejercicios. Me parece que es más sencillo. Y bueno, nada, les deseo que estén bien, buena semana y bueno, nos estamos hablando, chicos. Beso grande, cuídense.